olvidándonos ciertamente de lo que está atrás, en el esfuerzo por alcanzar, ¿sí? Por llegar a la meta, al premio, ¿no? Y hay mucho, todavía me queda mucho recorrido, ¿sí? Muchas cosas que alcanzar, muchas promesas de parte de Dios. Imagínate si a mí me quedan, que soy un poquito más mayor que muchos de los que estáis aquí. Imagínense a ustedes que todavía nos quedan cosas que vivir en Cristo, ¿sí? Cosas especiales. Nos queda mucho por ver de parte de Dios, muchas bendiciones el Señor tiene que ocultas, tiene ahí escondidas, pero tenemos la oportunidad de poderlas ver, ¿sí? Y eso os tiene que animar mucho, ¿no? El mundo dice que no hay más, dice la palabra del Señor que no hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo. Debajo del cielo, todo lo que fue hecho, todo lo que ya fue, dice que existe. No hay nada nuevo, chicos. Va cambiando todo, sí, pero no hay nada nuevo. El mundo siempre nos va a ofrecer lo mismo. Incluso, os digo, no nos va a dar nada, espiritualmente hablando. ¿Os acordáis de este muchacho que comía algarrobas? ¿Sí? Que deseaba, ¿sí? Deseaba comer, llevarse algo a su boca, y que dice que la gente, dice textualmente, bíblicamente, dice que nadie le daba nada. Nadie le daba nada. El mundo, ¿sí? Que no te engañen, que no te persuadan, ¿sí? Que espiritualmente, materialmente puede dar muchas cosas, ¿sí? Pero espiritualmente lo único que puede saciar tu alma, tu vida, ¿sí? En el cual tú te puedes ver una persona con ganas de hacer cosas en un futuro, es estando en Cristo. Y aquí Hebreos habla el autor de Hebreos, les habla a un grupo de cristianos y le dice en el capítulo, os he dicho, bueno, en el versículo 25 para dice, mirad que no desechéis al que habla, y el que habla, fíjate con esto, el que habla es el Señor. ¿Sí? Dice, mirad, no desechéis al que habla. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que Dios amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Aquí está hablando de Cristo, jóvenes. ¿Sí? Dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Sí? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿sabéis quién es este que amonestaba a estas personas en la tierra? ¿Quién lo sabe? Que me ayude. Porque lee la Biblia. ¿Quién era la persona que amonestaba a estas personas en la tierra? Era Moisés. ¿Sí? Dice que no, era Moisés el que les hablaba, el que les amonestaba. Cuando habla de amonestar era el que les estaba enseñando de que hicieran las cosas en orden delante de Dios. ¿Sí? Era el profeta Moisés. Pero aquí el autor de Hebreos dice, mirad que no desechéis al que habla. Esta gente que desechó al profeta Moisés pagaron unas consecuencias muy grandes en su vida, jóvenes. Pero es una persona que tienes un privilegio. Tú, todos los que estamos aquí, tenemos el privilegio de escuchar al que habla, ¿sí? Al Señor. Eso es un privilegio, ¿sí? Porque Dios habla al hombre. Y dice que estas personas que escucharon a Moisés, estas personas no se quedaron, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaban en la tierra, ¿sí? Dice que si no escaparon, tuvieron problemas. Para que os deis cuenta, podáis ir viendo esto, identificando, estas personas que no quisieron escuchar, les hablaban a personas
que puede ser tu pastor, que puede ser tu hermano en la fe, que puede ser tu padre si es cristiano, hombres y mujeres que aman a Dios. ¿Cuántas veces nos han hablado? ¿Sí? Los hombres y las mujeres de Dios, ¿cuántas veces nos han molestado? ¿Os han aconsejado alguna vez? ¿Sí o no? Sí, a que sí. Y dice que estas personas que no quisieron escuchar a Moisés pagaron un precio muy alto. ¿El precio cuál fue? Fueron 40 años en el desierto. Esos 40 años de las personas que salieron de Egipto, ¿cuántas personas están en la tierra que Dios había prometido? A ver, jóvenes, los que leéis la Biblia, ¿cuántos entraron? No fueron muchos, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Quién fue? ¿Perdón? Los que salieron entraron ninguno, sino su descendencia, ¿no? Y bueno, que habla de mayores, de los menores de 20 años, ¿quién fue? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que tenían un espíritu diferente también. ¿Sí? A lo que voy, que pagaron una consecuencia. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Yo en esta mañana, si a mí no me escuchas, no pasa nada. Si a mí no me haces caso, no pasa nada. Si yo hablo, ¿no? Y si no me escuchas a mí, ten por cuenta que no va a pasar nada. ¿Sí? No pasa nada. Yo te hablo y tú no quieres escucharme, tú no quieres atender a mi consejo. Bueno, solamente vas a tener una consecuencia obvia, ¿no? Pero vamos a tener un mayor problema si hoy Dios te está hablando y te habla, ¿sí? Y tú no haces caso a lo de Dios. Jóvenes, esto es muy importante desde vuestra juventud, tener esto claro. ¿Sí? Cuando Dios habla, obedece la voz de Dios. ¿Sí? Obedece la voz, es un consejo que te doy. Un consejo que a mi vida ha sido algo que me ha ayudado mucho y me sigue ayudando. ¿Sí? A mí, si no me quieres escuchar, pues bueno, ni modo, no me escuches. Pero Dios habla al hombre, Dios te habla. Y esta es la condición: mirad que no desechéis al que habla. Mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Está hablando del Señor, está hablando de Cristo. ¿Sí? Ahí vamos a tener, si tenemos un problema, cuando nos dan un consejo los hombres y las mujeres de Dios y no les hacemos caso, con mucho más problemas vas a tener si Dios te habla a tu corazón, que Dios te está hablando a tu corazón y tú no le quieres hacer caso. ¿Sí? Y vamos a ver el ejemplo de dos niños que fueron autores, mintieron, fueron mayores. ¿Sí? Y la Biblia nos pone un ejemplo, nos pone aquí en Hebreos, nos habla de, ahora sí, en el versículo 15, en vuestras Biblias, ¿qué pone? Los que rechazan la gracia de Dios. En otras versiones dicen los que rechazan la voz de Dios. Rechazar la gracia de Dios es rechazar la voz de Dios. Ya lo hemos leído en el versículo 25. No desechéis al que os molesta. Señor, ¿cómo es Dios? Jóvenes, quédate con esto. ¿Cómo es Dios? Que aun nosotros no queremos saber nada de Dios, Dios nos habla. Amén. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Yo recuerdo cuando llegué a esto que yo no quería saber nada de Dios. Yo entraba a las reuniones y me quedaba dormido. Yo me reía de los cristianos. No tardé mucho tiempo en aceptar a Cristo. A los 3 meses de estar en Leto acepté al Señor. Pero esos 3 meses yo me burlaba de los cristianos, de la gente que me cuidaba, de la gente que estaba conmigo. Me dormía en una reunión, me burlaba. Pero ¿cómo era Dios? Dios sí
siguiendo hablando de vida, ¿sí? Hasta que un día ocurrió lo mejor que me pudo pasar, escuchar la voz de Dios, de no rechazar la voz de Dios. Y aquí nos pone el ejemplo, la Biblia nos pone el ejemplo de un muchacho que rechazó la voz de Dios. Quiero que veamos un poco esto, veamos las consecuencias y seamos, esto es algo que debemos de saberlo. Con las cosas de Dios no se juega. Yo te voy a dar un consejo por experiencia personal. Con las cosas de Dios no se juega. A Dios hay que, obviamente, vamos a tener dudas, vamos a tener cosas, pero tenemos que ir con un corazón honesto, con sinceridad, con temor delante de Dios. No es bueno, no, hoy vengo a la iglesia y mañana no vengo, y luego sí vengo, y esto, no, va tu vida, va tu salvación, joven, va una vida en Cristo, ¿sí? Una vida en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que deja padre, madre, hijo, tendrá 10 veces, ¿dónde? Aquí, en la tierra, y la vida eterna. Aquí, es hora de disfrutar una vida en Cristo. Soy muy joven. Ojalá que yo hubiera tenido el privilegio de haber oído del Señor mucho más joven. Yo creo que mi vida no hubiera ido como fue, pero también así Dios lo permitió. Entonces, esto es algo importante. Y la Biblia aquí nos habla de Saúl y de Jacob, de dos hermanos. Eran hijos de Isaac, de Rebeca. Y dice en el verso 15, dice, mirad bien, no sea que hay. Dice, no, la Biblia nos pone este ejemplo en específico. ¿Sí? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, lo que Dios nos quiere dar. Mirad que no haya alguno. Por eso es muy importante que pongas todo tu empeño, todos tus sentidos en no despreciar la voz de Dios. Dice, mirad que no haya alguno. Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano. Cuando dice esto, en la versión, otra versión dice que alguno rechace lo santo. ¿Sí? Que no haya alguna persona que rechace lo santo, lo que viene del cielo, lo que Dios está dando en su bondad. ¿Sí? A esto se refiere cuando habla de fornicario o de profano. Los santos, no rechace lo santo. ¿Verdad? Como te vuelvo a decir, con todos tus sentidos. No rechaces lo santo, no rechaces lo que viene del cielo. Es muy importante para tu vida. ¿Sí? Dice, y pone, da un nombre propio. ¿Que quién habla? Como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Da un nombre propio era un niño, era un joven. Cuando Saúl rechaza lo que Dios le quería dar en su vida, que Saúl no era un anciano de 100 años, era un joven. Vamos a ver este